Tiene la palabra el diputado Carlos Heller. Muchas gracias, presidenta. La esencia de este proyecto que vamos a tratar podemos verla simplemente tomando los datos actuales, últimos que hemos recibido sobre la utilización efectiva que está teniendo a través de el decreto que lo puso en marcha en el periodo que va hasta fin de año y que esta ley o este proyecto de ley pretende que tenga continuidad en el tiempo. Según informaciones que han aparecido en los medios hoy, ya se han superado los 36.000 millones de pesos de reintegros y han resultado beneficiadas aproximadamente 18 millones de personas en el marco de una estimación que hablaba de 20 millones de beneficiarios potenciales. El impacto que tienen iniciativas de esta naturaleza hay que verlo en toda su dimensión. Estamos convencidos que es muy superior a la idea de eximir del impuesto a determinados productos, que además de generar problemas en las distintas cadenas de producción y distribución de bienes, no se termina muchas veces o en general evidenciando en los precios de los productos, que no bajan porque se elimine el IVA para esos productos. En cambio, con la devolución no hay razón para que los precios se muevan, ya que es una medida administrativa de la AFIP, que por un lado percibe el impuesto y por el otro lado se lo reintegra a los sujetos alcanzados a los que se quiere beneficiar. Con este proyecto de ley, como dije, intentamos darle continuidad a esta política que se ha iniciado a partir de un decreto del Poder Ejecutivo y con este exitosísimo resultado alcanzado hasta aquí. Creemos que esta iniciativa forma parte de una idea mucho más profunda, más amplia, que tiene que ver con ir modificando la progresividad del sistema tributario para, como debe ser, llegar a que paguen más los que ganan más y los que tienen mayor riqueza. Pero además esto genera un inmediato impacto positivo en otros aspectos también trascendentes. Uno, el de la formalización de actividades, porque el comprador está interesado en que se trate de una compra que se factura y que tenga IVA, porque se lo van a devolver. Y esto ayuda a que a través de los medios de pago formales se vaya generando este mecanismo, ya que solo a través de ellos hay devolución. Y esa inclusión de los medios formales es imprescindible para poder tener además la trazabilidad de las operaciones que se realizan desde el momento de la compra hasta el momento de la devolución. Hemos tratado esto en comisión, ha sido motivo de amplios debates, hemos escuchado argumentos de distinto tipo, hemos escuchado decir que se trataba de una medida electoralista. Nosotros hemos explicado que este proyecto de ley entraría en vigencia de aprobarse el 1 de enero del 2024, cuando ya haya otro gobierno electo por la voluntad popular, por el voto popular. Además, nos llama profundamente la atención que había un dictamen de minoría que le ponía una fecha de finalización, 9 de diciembre de este año, con lo cual estaríamos aprobando un proyecto que se estaría superponiendo con el decreto, pero por otro lado tendría una ley con plazo fijo, una ley de 2 meses de duración. Hemos escuchado hasta el cansancio las críticas que tienen que ver con que esto es un gasto fiscal sin contrapartida. Al respecto queremos decir una cantidad de cosas. En primer lugar, nos parece una mirada
corta, restringida del tema, porque no tiene en cuenta, como dijimos recién, el impacto que tiene la formalización de operaciones, ni la mayor demanda de bienes y servicios que se produce a partir de la mayor del poder de compra de esa devolución, porque con esa devolución se vuelve a comprar. Y además, por lo que tiene de impacto en otros impuestos. Por ejemplo, ingresos brutos, un impuesto que beneficia directamente a las provincias. Quiero decir de paso, además, que los beneficiarios están en todo el territorio nacional y seguramente en la proporción en que está distribuida la población de nuestro país. Es decir, que es una medida absolutamente federal, porque el beneficio que reciben los ciudadanos y las ciudadanas alcanzado por la medida evidentemente va más allá de dónde tienen su asiento, dónde viven. Pero insisto, hay un aumento inmediato de otros ingresos que en definitiva también contribuyen a disminuir el costo de esta iniciativa. Le hemos pedido a la Oficina de Presupuesto del Congreso que nos haga un análisis del impacto inicial sobre el presupuesto 2024 y hemos puesto a disposición de los diputados y las diputadas esa información. Solamente insistimos en algunas cuestiones. Ese informe de la oficina no tiene en cuenta los efectos de segunda vuelta, es decir, el impacto que genera las compras que se realizan con lo que se devuelve, es decir, más allá del beneficio. Estoy hablando ahora exclusivamente del impacto del tema fiscal, más allá del beneficio del acceso a mayor cantidad de bienes, es decir, a mejora de las condiciones de calidad de vida de argentinos y argentinas. También quiero decir que hemos escuchado, y creo que están leyendo mal, que esto tenía un 1,29 de costo fiscal. El dato real a considerar es 1,01 sobre el PBI, pues incluso leyendo tranquilamente el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, hay que descontar programas de devolución del IVA que ya están en marcha y por lo tanto ya están considerados en el presupuesto 2024 independientemente de esta ley. Por lo tanto, el número a considerar sin tener en cuenta todas las otras cuestiones que estamos señalando sería de 1,01. Hemos escuchado hasta el cansancio utilizar este argumento para oponerse a la mayoría de los proyectos que son beneficiarios para la gente, para las personas, para las familias, para las pequeñas y medianas empresas. Voy a decir algo que muchos ya me lo escucharon decir infinidad de veces. Nosotros no somos hinchas del déficit fiscal, pero creemos que tenemos que ser enemigos del ajuste como mecanismo para resolverlo. Creemos que hay que trabajar en la política de ingresos, en las políticas de progresividad impositiva, en atacar las fugas que tiene el sistema impositivo argentino. Estamos hablando de un país con 40% de informalidad. El combate de esa informalidad debería generar innumerables ingresos fiscales que contribuirían a resolver el problema. Hemos escuchado repetir inexorablemente infinidad de veces que este fenómeno es el causante de la inflación vía emisión monetaria. Y ante cada beneficio que se plantea implementar, como ha sido cuando discutimos impuesto a las ganancias, a los salarios, o como de devolución del IVA, se responde que son inflacionarios, que generan inflación, como si esto fuera un hecho automático. Hablan de enormes cantidades de dinero emitido, tomando la nominalidad de ese dinero, aunque la nominalidad no tiene de ninguna manera significado. Hay que ponerlo todo en términos relativos y en términos porcentuales. Me he tomado el trabajo de ver los números oficiales. El Banco Central acaba de publicar el informe monetario del mes de septiembre, es decir, la semana pasada. En los 9 primeros meses de este año, enero, septiembre, la base monetaria se redujo en términos reales un 32,9%.
Y para no quedarme solo con ese dato, fui a buscar otro más amplio, la de los agregados monetarios privados, que es el M3. ¿Qué es el M3? El dinero en poder del público más los depósitos de particulares en el sistema financiero. Cayó un 16,1%, siempre hablando en términos reales y no en términos nominales. Si tomamos los datos de todo el 2022, es mentira que hay un descontrolado crecimiento de la emisión, como acá hemos escuchado decir innumerables cantidades de veces. La base monetaria se redujo en el 2022 en un 25,6%. El M3 privado en todo el 2022 cayó un 1,8%. Y escuchen este dato. Como ratio del PBI, comparado con el PBI, la base monetaria se encuentra, según este informe de septiembre del Banco Central, en el 3,4%, mínimo valor desde la salida de la convertibilidad. Reitero, tomando la información de septiembre del Banco Central y medido como ratio del PBI, la base monetaria es del 3,4%, mínimo valor desde la salida de la convertibilidad. Por eso digo y reitero que la emisión monetaria no es de ninguna manera la locomotora de la inflación, sino en todo caso un vagón que viene de atrás acompañando, monetizando lo que es ese proceso inflacionario. Cuando hablan de estos temas, se olvidan de las cosas que no creo que haya que olvidarse. No hablan de puja distributiva. Esto es la incidencia que tienen los formadores de precios, que buscan aprovechar todo esto para incrementar sus ganancias. Tampoco tienen en cuenta todas las maniobras especulativas, como esta que estamos viviendo en estas horas, donde un candidato a presidente intenta dinamitar el sistema financiero, generando o intentando generar una corrida que pudiera ser favorable supuestamente a sus planes electorales, sin importarle ni medir las consecuencias que eso podría tener sobre la vida de las personas, de las familias y de las pequeñas y medianas empresas de todo el país. No es un dato menor que hay un repudio unánime a ese tipo de actitudes, que ha sido repudiado desde la Central de Trabajadores, la CGT, hasta las asociaciones que nuclean a las entidades financieras de todo tipo, las públicas, las privadas nacionales y las privadas extranjeras. Hablamos entonces de incertidumbre, hablamos entonces de especulación, que obviamente infla los números de una manera absolutamente brutal y descontrolada. Y obviamente que todo eso impacta en la inflación. Y obviamente que eso afecta a la puja distributiva. Y obviamente hace que se esterilicen los efectos positivos de muchas políticas y que, por ejemplo, estemos en un récord de cantidad de trabajadores que trabajan en relación a la población económicamente activa y que, sin embargo, tengamos una enorme cantidad de esos trabajadores bajo la línea de la pobreza. ¿Qué es lo que está fallando allí? Las políticas de distribución. No es que la torta se achicó, la torta se agrandó, pero las porciones de torta con las que se quedaron algunos son demasiado grandes a costa del achicamiento de la torta para muchos. También les quiero decir que ignoran, supongo que a propósito, que en vez de emitir, el Estado viene resolviendo, y por eso puede efectivamente emitir mucho menos, a través del financiamiento colocando títulos públicos en la Argentina bajo legislación argentina. En septiembre, por ejemplo, que acabamos de hablar, el Tesoro realizó 3 licitaciones y colocó 1,2 billones, lo que significa una tasa de refinanciación del 231% en relación a lo que venció. Y eso le generó una liquidez, fondos que le permiten atender
el costo fiscal o el déficit fiscal sin necesidad de resolverlo con la inflación. Y otro dato, más del 90% del financiamiento neto del mes es del sector privado, solo un 10% es intrasector público. En los 9 meses de este año, para no tomar, podría decir, pero septiembre por ahí, en los 9 meses de este año la refinanciación fue del 154%, es decir, un 50% y pico más de lo que vencía, lo que significó, y ahora se los digo en términos nominales para que vean cómo es lo de la nominalidad, un financiamiento neto de 4,2 billones de pesos que el Tesoro obtuvo por vía de la colocación de estos instrumentos y que le permite atender la situación fiscal, reduciendo significativamente la necesidad de resolverlo emitiendo, como lo demostré con los datos que acabo de explicar hace un momento. Pero, como les hemos dicho infinidad de veces, si la cuestión no tiene que pasar por el ajuste, ¿por qué no nos abocamos a discutir de verdad cómo resolvemos el problema fiscal? ¿De dónde sacar los recursos necesarios para mejorarle las condiciones de vida a la gente? Además de trabajar para terminar con el déficit fiscal. ¿Cómo hacemos de verdad para tener un sistema fiscal más progresivo, más justo? Comencemos con algunas cosas que tenemos a mano, que tendremos que tratar. El presupuesto. Y el presupuesto, el que viene con una separata, que ya había venido el año pasado, donde se incluyen gastos tributarios y otros beneficios impositivos con impacto presupuestario que alcanzan a 4,72% del PBI. Fíjense que tenemos un presupuesto con un déficit de 0,9 y una separata que nos habla de 4,72. No quiere decir que hay que tomar todo eso e incorporarlo, hay que discutirlo, hay que ver qué cosas. Aparecen cosas de las más diversas, yo no los quiero cansar. Aparecen los inmuebles rurales en el exterior, aparecen el problema de los jueces y magistrados, aparecen infinidad de cuestiones que ameritarían que este Parlamento las discuta en profundidad para ver si no es posible mejorar la progresividad impositiva, atender a los temas entonces del déficit y apuntar a tener un presupuesto fiscal superavitario, pero al mismo tiempo no hacerlo a costa de la gente, no hacerlo recortando derechos, no aumentando las diferencias que hay entre los que más tienen y los que menos tienen. Pero además de la separata, tenemos el planteo de tomar lo de las conclusiones de la OCDE. Argentina ha participado de ese debate. El diputado Casareto, y muchos lo hemos acompañado, ha presentado un proyecto, ya hay un proyecto de ley, para en los lineamientos planteado por la OCDE. No es ninguna cosa extravagante, rebuscada, inventada por vaya a saber quién. Es una recomendación global frente a una situación nueva que está planteada en el mundo, de las corporaciones que tributan en aquellos países de menor tributación y no los que realizan las actividades. Y entonces hay una movida global tratando de asegurar que estas grandes empresas estén sujetas a un tipo impositivo mínimo del 15% de sus ganancias en los países donde esas ganancias se generan. Ese proyecto está para que lo tratemos. También está para que lo tratemos, necesito un par de minutos más, le pido, presidente, están para que los tratemos el tema de la exteriorización del ahorro argentino, que tendría muchas ventajas, permitiría que ingresen dólares y mejore nuestra situación de reserva, y según estimaciones del Ministerio de Economía, ingresos fiscales del orden de los 5.000 millones de dólares. Son ingresos que no están y que comenzarían a estar si aprobáramos leyes de este tipo. Por eso creo que hay muchísimas cosas en las que podemos trabajar acá en el Parlamento, los diputados y las diputadas, sin afectar
a la gente que la pasa mal, sin afectar a los que menos tienen, apuntando efectivamente a políticas más inclusivas, más redistributivas, a que paguen todos los que se la llevaron para afuera. No se la llevaron porque la Argentina no es un país seguro, se la llevaron para no pagar los impuestos que deberían haber pagado por las actividades que realizaron en el país. De esta manera vamos a poder reducir el déficit fiscal sin ninguna dificultad. Estos son los lineamientos generales. Solo quiero adelantar que vamos a proponer del dictamen aprobado en la comisión una serie de cambios que obedecen a pedidos que se han hecho en el propio dictamen. Por ejemplo, el que tiene que ver con la zona patagónica. Estamos incluyendo un párrafo que dice: los montos establecidos en los incisos A y C serán incrementados en un 22% cuando los beneficiarios sean residentes de la zona patagónica, definida en el artículo 1 de la Ley 23.272 y sus modificatorias. Estamos incluyendo, a instancia de una diputada de la oposición, los destinatarios de las prestaciones sociales de diversos programas dependientes de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia, programa de acompañamiento para el egreso de jóvenes sin cuidados parentales, Ley 27.364, reparación económica para niñas, niños y adolescentes hijos de víctimas de femicidio, Ley 27.452, programa UNAR Familias, creado por resolución 1237 de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Y estamos incluyendo también en el artículo 4 una ampliación que tiene como objetivo las personas que viven en la zona patagónica. El artículo 4 del proyecto diría: el reintegro mensual previsto en el presente programa no podrá superar el 21% del valor de la canasta básica alimentaria para un hogar tipo 2 vigente en cada mes. Este monto se incrementará en un 22% cuando las compras se realicen en la zona patagónica, definida en el artículo 1 de la Ley 23, es decir, es complementario de lo que leí antes. Antes se iba a los sujetos alcanzados y en este caso a los montos alcanzados. Estas modificaciones se las vamos a incorporar al dictamen de mayoría aprobado, dicho lo cual, doy por terminada la exposición. Espero que tengamos un amplio acompañamiento, que la oposición entienda los enormes beneficios que este proyecto tiene para la ciudadanía y que nos acompañen con un amplísimo voto a favor de la propuesta. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Heller.